sean arrebatados. Pongan ojo en esto, ¿eh? Porque hay que cumplir ciertos y determinados criterios. Apunta, por favor. Si tú en verdad quieres irte ese día. No importa cuánto creas, cuándo creas que es. Que si es al principio, que si es en el medio, que si es el final, que quieres ahí echar un bailecito con el anticristo y con el falso profeta. Eso es asunto tuyo, lo que tú crees. Pero aún así, si tú crees que va a haber un arrebatamiento en cualquier tiempo que tú lo creas, es importante que sepas que hay criterios para que tú te puedas ir en él. El primer criterio, por supuesto, es ser un fiel creyente. Ser un fiel creyente no es ser un creyente, es ser un fiel creyente. El mismo Señor dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios. Nadie puede hacer milagros en el nombre, es decir, en la autoridad de Jesús, sin ser de alguna forma un creyente. Pero el Señor dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Algunos dicen que nunca os conocí, quiere decir que nunca fueron cristianos. No, nunca os conocí es los estoy negando, porque de hecho Jesús lo sabe todo, ¿verdad? Simplemente es como cuando Él dice, el que me negare delante de mi Padre, por ejemplo, Pedro, la pregunta es, cuando Pedro niega a Jesús, ¿Pedro conocía a Jesús? Sí conocía a Jesús. Pero ¿qué hace Pedro? No lo conozco. No sé quién es ese hombre. No lo conozco. En realidad Pedro no conocía a Jesús. Sí lo conocía, porque muy bien, era su maestro. Y Pedro era uno de sus más allegados, de los 3 más allegados de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Pedro lo estaba negando. Cuando el Señor dice, quien me negare delante de los hombres que están delante de los hombres, en la tierra, ¿verdad? Delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ese negar es, yo no te conozco, apártate de mí, no sé quién eres. No porque en realidad no te conozca, sino porque Él te está negando. Pongan asunto en esto. Ahora, ¿cómo alguien puede echar demonios por la autoridad de Jesús si no tiene el Espíritu de Dios? Porque en el libro de los Hechos aparecen unos predicadores judíos ambulantes que intentaron echar fuera demonios con la autoridad del nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que les pasó? Por cuanto ellos no eran creyentes, no pudieron hacerlo. Y no solo no pudieron hacerlo, sino que los demonios los hicieron trizas. Así que, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Sí, no hay forma que alguien pueda probar bíblicamente que no son creyentes. A no ser que alguien pueda probar bíblicamente que un incrédulo puede echar demonios en el nombre de Jesús. Y puede hacer milagros en el nombre de Jesús. Y estas personas lo dan como testimonio. Así que no estamos hablando de milagros que sean mentira o que haya. No, están hablando delante de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, verso 16 dice: así porque eres tibio, o por cuanto eres tibio, dice Reina Valera, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pongamos asunto en el verbo vomitar. Porque para que alguien pueda vomitar algo, ese algo tiene que estar dentro de su cuerpo. Nadie vomita algo fuera del cuerpo. Todo el mundo vomita algo que está dentro del cuerpo. Ahora sí, alguien puede decir, la cizaña, pero en realidad la cizaña no es tibia. La cizaña es fría. La cizaña es cizaña. El tibio se comprende a alguien que está convertido, pero no es de a de veras, no es de los meros. Entonces, por lo tanto, el primer requisito que la Biblia muestra para ser arrebatado es ser un discípulo. Y el discípulo es más que un creyente.
El discípulo es aquel que sigue al maestro. No podemos ser cristianos a media. Si tú crees que tú puedes ser cristianos a media, te han mal informado. No me importa lo que tú creas. Ok. Te han mal informado, te han engañado, te han estafado simplemente. Te han vendido un evangelio que no es cierto. Porque si tú eres tibio, Dios te vomitará de tu boca. Así que tú tienes que preguntarte, ¿yo soy frío, soy caliente o soy tibio? Ponme en los comentarios, por favor. Déjame un comentario que diga, yo soy tibio, yo soy caliente o yo soy frío. Si tú te consideras caliente, pues entonces tú te vas. Si tú te consideras frío, bueno, es decir, de oportunidad tienes. Y si tú te consideras tibio, ojo, si tú te consideras tibio y todavía tú dices que te vas, bueno, eso es una total contradicción. Hay que ser reales creyentes que aman a Dios con todo el corazón, la mente y el alma. Cualquier otra cosa, lamento decirte, no está en la Biblia. Puede esto parecer un reto, pero no lo es, porque Jesús dijo que ligera era su carga y que su yugo no era pesado, no era ligero, ¿ok? Que no era pesado, perdón, gloria a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu de Dios para poder sortear todas las pruebas, las vicisitudes, inclusive las tentaciones, claro, con el amparo y la misericordia de Dios que nos perdona cada vez que caemos, porque no es que no vayamos a caer, es que no nos vamos a quedar abajo. Y hay que poner asunto en todo esto. El segundo criterio del cual la Escritura habla es que tienes que haber nacido de nuevo. Juan 3:3. El problema es que cada cristiano se ha hecho una idea de qué cosa es nacer de nuevo. Algunos dicen que nacer de nuevo es el bautismo. Te bautizaste y ya naciste de nuevo. Otros dicen que nacer de nuevo es realmente ser una nueva criatura. Otros dicen que nacer de nuevo es creer. Y en cuanto creíste, entonces, pues nació ese nuevo hombre que es la nueva criatura. Pero sin entrar en los detalles de qué significa nacer de nuevo, lo importante es que tienes que haber pasado por el nuevo nacimiento. Ahora, pongamos asunto que todo nacimiento es doloroso. Venimos al mundo no riéndonos, venimos al mundo llorando. No hay un nuevo nacimiento si no hay un dolor primero, porque tiene que haber muerte. Porque la palabra dice que para que algo nazca primero tiene que morir. Pero algunos consideran que existe un nuevo nacimiento si el viejo hombre todavía está vivo. Es decir, nació un hombre pero no murió el otro. Eso no es un nuevo nacimiento. Porque para tú nacer, primero tienes que morir. Si tú no has muerto primero, tú no puedes nacer. Y Pablo dice, ¿verdad?, que estamos muertos al pecado. Por lo tanto, para el pecado nosotros somos cadáveres. Pero para la vida de Cristo, entonces estamos vivos. Nacer de nuevo es más que una simple afirmación. Cualquiera puede decir, yo soy nacido de nuevo. Pero ¿por qué Nicodemo no había nacido de nuevo? Nicodemo era un buen creyente. A pesar de que todos los fariseos y saduceos llegaban a Cristo, Nicodemo entendía que en Jesús estaba la verdad y él la quería. Él fue a verlo en la noche, arriesgando su vida. Y Jesús lo recibió como un maestro de Israel. No como hablaba con los otros fariseos, a los cuales llamaba inclusive hijos del diablo. Con este Nicodemo, Jesús actuó completamente diferente. Hubo una buena conversación. Inclusive, Nicodemo fue uno
de los que pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo después de su muerte. Así que Nicodemo se convirtió en un discípulo de Cristo, sí se convirtió en un discípulo de Cristo. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Le quería decir Jesús que para ver el reino de Dios tenía que bautizarse. Yo al menos no lo creo, ni veo nada allí que hable sobre esto. Nacer de nuevo puede tener muchos significados al mismo tiempo. Por supuesto, creer, pero también implica la muerte del viejo hombre. No solo puede nacer el nuevo, o no solo debe de nacer el nuevo, sino que también tiene que morir el viejo. De lo contrario, no tendría sentido. ¿Por qué no podemos ser dos nosotros? O somos el nuevo hombre, o somos el viejo hombre. La pregunta es, ¿cuál de los dos eres tú? ¿El nuevo hombre o el viejo hombre? Y la segunda pregunta es, si tu respuesta se basa simplemente en tu percepción teológica o se basa en que tú ves en tu vida el nuevo hombre. Porque si es por la percepción teológica, bueno, ya sabes. Si le preguntas a un testigo de Jehová, te va a decir que nació de nuevo. Un mormón te va a decir que nació de nuevo. Todos nacimos de nuevo. Y bueno, hasta el diablo posiblemente es nacido de nuevo. Si le preguntas a él. Hay que también arrepentirse de todos los pecados. Y no es que no sigamos pecando, sino que estemos arrepentidos realmente de ser pecadores, de ser lo que somos, no estar conforme con lo que somos. Nunca vamos a ser perfectos, pero siempre tenemos que vivir inconforme de lo que somos. Y eso es no amar a esta vida. Si tú amas a esta vida y tú te conformas con lo que tú eres, si me preguntas, no te vas. No tienes la visa. Te la denegaron. ¿Por qué? Porque el propio apóstol Pablo, el cual sin duda era un hombre santo, decía, no que yo haya llegado, sino que voy en camino todavía. Y ese es el caminar del cristiano. El cristiano nunca dice, no, porque yo ya llegué, ya la hice, ¿me entiendes? Ya la hice, ya llegué, yo soy un hombre santo, soy una mujer santa, uy. No, Pablo decía, el que se crea perfecto, perfecciónese todavía. Por lo tanto, no podemos conformarnos a esta manera de vivir. No podemos conformarnos a este mundo. Tenemos que crecer hasta que todos lleguemos a la unidad del Hijo de Dios, al conocimiento de un varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que el crecimiento de la vida cristiana no puede ser tomado a la ligera. Hoy es tomado a la ligera. ¿Por qué razón? Porque ya no se predica ni se cree que el arrebatamiento. Pero hace muchos años atrás, la iglesia ayunaba, vigilaba, se santificaba, por cuanto tenía temor de ser dejada. Pero ahora la iglesia no tiene temor de ser dejada. ¿Por qué han regado tantas doctrinas por ahí? Como digo yo, doctrinas de la Hakuna Matata, es decir, vive sin preocuparte, que se le ha hecho un daño a la iglesia temible, terrible, horripilante. Un daño posiblemente peor que el que ha hecho la iglesia católica. ¿Por qué razón? Porque la iglesia ha dejado de querer santificarse. Por eso siempre he sido, soy y seré un defensor absoluto del arrebatamiento. Porque el arrebatamiento no solo es una doctrina verdadera, sino que es una doctrina que cambia, que transforma, que edifica y que santifica. Por otro lado, contradecir el arrebatamiento es una doctrina que no solo es antibíblica, sino que corrompe, depaupera y ensucia a la iglesia. Por lo tanto, este criterio de vivir en santidad es importante para ti en el arrebatamiento. Porque la Escritura dice, orad para que seas tenido por digno de escapar de las cosas venideras.
Orad para que seas tenido por digno. Pero hoy, ¿quién cree eso? No. Orad para que seas tenido por digno. Es importante que nosotros comprendamos esto. Vivir en santidad es buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Guardar los mandamientos. Sabemos que vamos a quebrantarlos. Pero el guardar los mandamientos no significa que no los vas a quebrantar. Porque de lo contrario todos somos mentirosos, porque la Escritura dice Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero la palabra del Señor dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Todos somos mentirosos o no somos mentirosos? ¿O los mentirosos pueden heredar el reino de los cielos o los mentirosos no pueden heredar el reino de los cielos? Bueno, alguien que no entienda estos puntos va a decir claramente que la Biblia se contradice y que por lo tanto no es la palabra de Dios. Porque si somos mentirosos y los mentirosos no van al cielo, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo vamos a ir al cielo? El problema es que hay una diferencia entre el hombre que miente a causa de su pecado y el mentiroso. El mentiroso es el que practica el pecado. Ahora hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Porque hay pecados que por cometerlo una sola vez ya se está practicando. Una sola vez. Tú dices, ¿cómo? Sí. Porque, por ejemplo, la mentira es algo tan intrínseco en nosotros que más que un deseo de pecar es un instinto de conservación. La mayoría de las personas mienten por no sufrir daño. La mayoría y solo algunos mienten para engañar, mienten para estafar, mienten para hacer daño, mienten para envanecerse, mienten para, ¿sabe? Para un propósito maligno. Ahora, hay otros pecados, como por ejemplo el adulterio, la fornicación, que aunque se haya cometido una vez, es una práctica. ¿Por qué razón? Porque nadie va caminando y de pronto dice, ay, yo voy a adulterar. No. El adulterio es algo que se planifica, se consiente en la mente y ya, entonces ya se está practicando porque el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Entonces ya cuando se llega a ese paso, hay que entender que hubo una práctica. Es más, la persona es todo un profesional. ¿Por qué? Porque tuvo que haber saltado todas estas barreras morales de que hay pobrecita mi esposo, pobrecito mi esposo, hay mis hijos, o hay mi hogar, hay mi matrimonio, hay que dirán, hay que dirá Dios de mí, que ir a la iglesia. Si hay que romper una cantidad de barreras para llegar allí, que el que llega y fornica, es decir, adultera, aunque sea una vez, es un practicante del pecado. Por supuesto, no es que esté condenado, simplemente tiene que arrepentirse, no me malentiendan. Pero hay una diferencia entre mentir y adulterar. Y no es que hay una diferencia entre pecado y otro, sino que hay una diferencia en qué manera la persona comete un pecado y comete el otro. No sé, por ejemplo, como matar. No que maté una vez, entonces no soy un asesino, pues no soy un practicante. No, tú mataste una vez, tú eres un asesino. ¿Y por qué si mentiste una vez no eres un mentiroso? Posiblemente si yo te digo a ti, eres un mentiroso, tú te fuentes. ¿Cómo tú me dices eso? Y yo te digo, ¿tú nunca has mentido? Sí, pero no me llames mentiroso. Ah, bueno. Pero si tú has matado, aunque sea una vez, lo más probable es que no te ofendas honestamente si te digo asesino. ¿Están comprendiendo las cosas? Pero recordemos que Dios juzga justamente. Y eso es importante que nosotros sepamos. Hebreos 12:14 dice, forcémonos por la paz con todos y por la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué significa ver a Dios? Si la Escritura dice, sin santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién es ese nadie? Absolutamente tiene que estar hablando de los creyentes, porque los impíos no viven en santidad y ellos no van a ver a Dios a no ser en forma de ira. Entonces, ya vemos que la Biblia un poco se complica
Porque ¿de qué forma Dios va a estar hablando a los impíos y decirle sin santidad nadie verá al Señor? Le está hablando a la iglesia. ¿Y por qué le está hablando a la iglesia? Bien, entonces un cristiano que no vive en santidad, ve a Dios, llegará delante de su presencia, te dirán, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Acaso eso no es una terrible contradicción? Sí lo es. El cuarto criterio es que hay aceite en las lámparas. Y esto se refiere a la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25. Pongamos algo bien importante en mente. ¿Qué es una virgen? ¿Qué es una virgen? Una virgen es alguien que está consagrada. Esas 10 vírgenes, ninguna era incrédulas. Esas 10 vírgenes, ninguna eran pecadoras. Esas 10 vírgenes, ninguna eran fornicarias. Dios no le llamase fornicaria a una virgen, no le llamase fornicaria. ¿Y por qué el Señor cuando vino las rechazó y no las dejó entrar? ¿Por qué? Porque no tenían aceite en sus lámparas. Ahora, ponte a pensar. ¿Le llama a Dios vírgenes a los incrédulos? ¿Acaso los incrédulos están esperando al esposo? Porque estas vírgenes esperaban al esposo. ¿Quién espera al esposo? ¿Quién lo espera? ¿Los incrédulos esperan al esposo? Pues yo no lo creo. Bueno, yo al menos cuando era incrédulo no esperaba a Cristo. No sé tú. Cuando llegó el esposo, las vírgenes sensatas estaban listas y fueron con él a la fiesta de bodas. Pero las vírgenes insensatas, es decir, necias, se quedaron afuera en la oscuridad. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, para algunos no significa nada. Es más, ni siquiera es una parábola que leen. Sin lugar a dudas, el aceite de nuestra lámpara es nuestra fe, es la comunión del Espíritu de Dios, es la preparación para el regreso del Señor, es que estemos alertas, que estemos afanados en su reino y no en las cosas del mundo. No podemos ser como las vírgenes necias, insensatas, desprevenidas, despreocupadas. ¿Cuál era el problema que tenían estas vírgenes? Simplemente que eran despreocupadas. El Señor nunca les dice que andaban fornicarios, que andaban fornicando, que andaban adulterando, que andaban por ahí prostituyéndose. No. Significa simplemente, el pecado de ellos significa que eran despreocupadas, que eran desprevenidas, estaban despreocupadas. ¿Qué nos enseña esa parábola? Bueno, que hay que estar siempre vigilantes, siempre listos para el regreso del Señor. Hermanos, el tiempo de la tribulación está cerca y no te quieres quedar ahí. Créeme, no importa lo que tú creas, no te quieres quedar ahí. Las trompetas, los tambores del juicio divino ya resuenan en el horizonte. Es que se ve venir con todo lo que está pasando, con los saltos tecnológicos, con el nuevo orden mundial avecinándose. No cabe duda que ya se distingue, al menos a lo lejos, la hora en que la iglesia será levantada. Esa hora se acerca y se acerca rápidamente. Ahora más que nunca, no podemos jugar a los teólogos. No podemos jugar a ver quién sabe más de la Biblia. Yo creo que ahora todo creyente sensato, sin importar lo que crea, va a echar aceite en sus lámparas. Yo no te recomiendo fiarte de los teólogos. Yo no te recomiendo fiarte de los predicadores. No te recomiendo fiarte de los pastores. No te recomiendo fiarte de lo que tú creas. No te recomiendo fiarte de lo que tú leas. Yo te recomiendo poner aceite en tu lámpara. ¿Y de qué forma estaría mal ese consejo?
La pregunta que debes de hacerte es, si no hay lámpara, si no hay aceite en mi lámpara, ¿igualmente el Señor me dejará entrar a su boda? Pues, me gustaría que lo respondieras en los comentarios. O sea, me encantaría ver a alguien diciendo, sí, yo creo que aunque no haya lámpara, no haya aceite, perdón, en mi lámpara, igualmente el Señor me dejará entrar a su boda. Recuerden que él mismo dijo que halló a alguien dentro de su boda y no estaba vestido como de boda. ¿Y qué le hizo? Lo echó fuera. Ahora, por eso hay que temer. No, hay que ser como la iglesia que siempre hemos sido. Una iglesia que ha buscado a Dios, que ha tratado de tener aceite en sus lámparas y no que ha sido insensata, porque hoy es el tiempo de la iglesia insensata. Hoy es el tiempo de la iglesia que confía en lo que dicen los teólogos. Pues yo no. Ahora te insto en el nombre de Jesucristo que por favor te suscribas a nuestro canal y te unas a nosotros. Porque nosotros sí vamos a tocar estos asuntos. Sí, suscríbete por favor y comparte este mensaje con todos aquellos que amas y que necesitan escuchar la verdad. Porque hoy lo que se sobran son vírgenes insensatas. Vírgenes que dicen, no hay problema. Si después de todo el Señor es misericordioso, no tengo aceite en mi lámpara, me siento apagado, no tengo ya el primer amor, ya no siento ese fuego, ¿verdad? Ya ahí cuando me hablan del arrebatamiento como que hasta que me aburre. Pero así todo yo creo que me voy a ir. Porque no sé, yo soy como que mejor que esas vírgenes. Yo no te recomiendo que tú creas eso. Es decir, no me gustaría verte equivocarte. No sé, no me gustaría vivirme dentro de con el Señor y verte hacia afuera. Es decir, al menos eso no me agradaría. Entonces, ¿qué es lo más sensato? ¿Verdad? Que tú tengas aceite en las lámparas. A pesar de la eminencia de estos tiempos apocalípticos en los cuales vivimos, la iglesia sigue estando dormida y pensaba tan solo en musiquita y musiquita y musiquita. Y mira, alabar a Dios es lindo, pero eso no te dice nada. Ahí hasta el diablo alaba, ¿eh? Hasta el diablo alaba. Ahí recuerda a los israelitas que cuando pasaron el Mar Rojo, andaban con pandero y danzando y aquello era tremenda alegría y gloria al Dios de la gloria y parecían pentecostales, pero después ahí parecían católicos ahí pidiéndole a a la Virgen de bronce. ¿Me entiendes? La serpiente, ¿no? La Biblia está repleta de advertencias y señales, pero también de promesas de salvación. Esto no es una cuestión de criterios. Esto es una cuestión de escuchar la voz de alarma que el Señor nos está dando. Las señales están aquí, en nuestra época, en este mundo, en las noticias, en los cielos. Puedes verlas, no las ves, estás ciego. La Escritura dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque si tú no ves las señales, es que tú estás más dormida que las 5 vírgenes. Ya usted no tiene ni aceite ni lámpara. Así que los del problema tuyo no están solo comprar aceite, de comprar una lámpara también. ¿O acaso estás ignorando las señales de los tiempos? Pues, pecando de soberbia, entendiendo que están pero no te importan. La trompeta está a punto de sonar. Le guste el que le guste y le pese el que le pese. La puerta del arca está a punto de cerrarse. Hazte una pregunta. ¿Estoy listo? Hazte simplemente esa pregunta. Estoy listo, pero no estoy listo este año. Estoy listo hoy. Estoy listo ahora mismo. Ahora mismo hay aceite en tu lámpara. Pregúntate. Y si no hay, pregúntate. Si viniera el Señor en esta noche, ¿se cumpliría su palabra?
de que sin aceite no entro, o no se cumplía su palabra. Porque algún teologuillo me dijo que no debía problema con eso. Bueno, yo no sé. Yo te digo algo, ¿eh? Las palabras de los teólogos sí pasarán, pero las de Cristo no pasarán. Así que si tú crees que sus palabras no pasarán y usted no tiene aceite en su lámpara, pues bueno, me parece una locura que piensas que te vas a ir con él. Así que por favor, hazte esta pregunta. ¿He llenado mi lámpara de aceite? Estoy esperando al Señor, pero no como las insensatas, sino como las sensatas. Con fervor, con devoción, estoy esperando el regreso de mi Señor. Estamos en un tiempo de preparación, un tiempo de elección. Cada decisión que tomamos nos pone o nos quita aceite. Porque cada decisión que tomamos en estos tiempos que estamos viviendo, de una forma o de otra, es un acto de fe o de soberbia. Es decir, nos acerca o nos aleja de Cristo. Y por ende, nos acerca o nos aleja de ser arrebatados. Amados míos, les animo por favor que elijan el camino de la vida. Como dice el Señor, pongo delante de usted el camino de vida y el camino de muerte. Que elijan la fe, que elijan prepararse para la venida del Señor. Que elijan tener aceite en sus lámparas, que no estén dormidos en estos tiempos de oscuridad.